bienvenidos a un rincón oscuro de nuestro canal. Hoy, nos sumergimos en el terror que se esconde tras las ruedas de acero y el zumbido de los motores, los autobuses malditos. Estos vehículos, una vez símbolos de rutina y comodidad, se han convertido en portadores de horrores indescriptibles, transportando a los pasajeros hacia destinos que desafían la lógica y aterran incluso a los más valientes. Nos sumergiremos en historias reales y leyendas urbanas, explorando los misterios que envuelven a estos autobuses malditos. Desde relatos de encuentros sobrenaturales hasta desapariciones inexplicables, desentrañaremos los oscuros secretos que se esconden tras las ventanas empañadas y los asientos desgastados. Así que, apaguen las luces, cierren las cortinas y prepárense para un viaje escalofriante hacia el mundo de los autobuses malditos. Si disfrutan del terror y la intriga, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ni un solo escalofrío. El autobús del abismo. En las noches sin luna de un pequeño pueblo perdido entre montañas, los susurros de una leyenda maldita llenaban el aire. Se decía que un autobús, con el número 13 iluminado en su frente, aparecía solo en las noches de luna nueva. Este autobús, envuelto en sombras, no tenía conductor visible y siempre parecía estar bañado en una luz tenue y ominosa. La leyenda decía que aquellos que subieran a bordo del autobús del abismo desaparecerían para siempre del mundo, de los vivos. Se decía que el autobús era una puerta hacia el más allá, un viaje sin retorno hacia un reino desconocido y aterrador. Sin embargo, la curiosidad humana es a menudo más fuerte que el miedo, y algunas almas valientes decidieron poner a prueba la leyenda. Una noche, un grupo de jóvenes decididos, desafiando las advertencias de los ancianos del pueblo, decidió subir al autobús del abismo. Entre ellos se encontraba María, una joven intrépida y curiosa que no creía en las historias de fantasmas. Con risas nerviosas y corazones palpitantes, subieron a bordo del autobús maldito. El interior del autobús estaba impregnado de una atmósfera helada y silenciosa. No había asientos vacíos, todos estaban ocupados por sombras sin rostro. María se sentó junto a la ventana y miró hacia afuera. La noche estaba profundamente oscura, sin estrellas en el cielo y sin luces en la carretera. El autobús se movía con una suavidad inquietante, como si estuviera flotando en el aire en lugar de rodar sobre el pavimento. A medida que el autobús avanzaba en la negrura de la noche, los pasajeros se sumieron en un silencio sepulcral. El único sonido que rompía el silencio era el suave zumbido del motor. María se estremeció, sintiendo que algo estaba mal, pero no pudo identificar qué. De repente, el autobús se detuvo en seco. Un frío intenso llenó el aire mientras las luces parpadeaban y se apagaban. María se levantó de su asiento y caminó hacia el frente del autobús. La puerta se abrió sola con un chirrido desgarrador, revelando una oscuridad aún más profunda fuera del vehículo. Con pasos vacilantes, María salió del autobús. Se encontró en un lugar que no reconocía, el paisaje estaba distorsionado y borroso, como si estuviera viendo el mundo a través de un velo oscuro. No había señales de vida ni sonidos, solo un silencio absoluto que pesaba en el aire. De repente, las sombras cobraron vida a su alrededor. Figuras fantasmales y distorsionadas emergieron de la oscuridad, avanzando hacia ella con pasos erráticos y ojos brillantes como carbones ardientes. María retrocedió horrorizada, dándose cuenta de que había cruzado algún tipo de límite entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. Corrió de regreso al autobús, pero la puerta se cerró de golpe frente a ella, atrapándola afuera en la oscuridad. Las sombras la rodearon, susurros ininteligibles llenaron el aire, y María sintió una presión invisible aplastando su pecho. El autobús comenzó a alejarse lentamente, desapareciendo en la noche junto con el resto de los pasajeros que ya no eran más que sombras difusas en el interior. María quedó atrapada en el reino oscuro, su voz se perdió entre los susurros de las sombras. Se convirtió en uno de ellos, condenada a vagar eternamente en la penumbra, esperando a que nuevos intrépidos cruzaran el umbral del autobús del abismo para unirse a su destino oscuro y desconocido. Desde entonces, el autobús maldito sigue apareciendo en las noches de luna nueva, esperando a los valientes que se atreven a desafiar su maldición. La leyenda del autobús del abismo perdura, una advertencia para aquellos que se aventuran demasiado lejos en lo desconocido, recordándoles que incluso la curiosidad más inocente puede conducir a un destino aterrador y eterno. El viaje nocturno.
La noche estaba oscura y fría cuando subí al autobús, el último viaje del día. Las luces parpadeaban débilmente en el interior, creando sombras que danzaban en las paredes. Me senté en un asiento vacío cerca de la ventana y dejé escapar un suspiro de alivio. Había estado esperando este autobús durante más tiempo del que me hubiera gustado admitir y finalmente estaría en casa en poco tiempo. El interior del autobús estaba silencioso, excepto por el zumbido constante del motor. Al mirar a mi alrededor, vi a unos pocos pasajeros dispersos, todos sumidos en su propio mundo, perdidos en pensamientos o cansados después de un largo día de trabajo. Decidí sumergirme en mis propios pensamientos y saqué un libro para pasar el tiempo. A medida que el autobús se alejaba de las luces de la ciudad, la oscuridad se apoderaba del exterior. Las luces de la carretera se desvanecían gradualmente, dejándonos en una penumbra inquietante. Mi mirada se volvía hacia la ventana, pero fuera no había nada más que negrura. Me sentí incómodamente vulnerable, como si estuviéramos flotando en medio de la nada, lejos de la seguridad de la civilización. Fue entonces cuando comencé a notar algo extraño. Los pasajeros a mi alrededor parecían inquietos, como si algo los perturbara. Al principio, pensé que podría ser mi imaginación, pero pronto me di cuenta de que todos compartían la misma expresión de inquietud en sus rostros. Miré al conductor a través del espejo retrovisor, pero su rostro estaba oculto en las sombras proyectadas por las luces del tablero. De repente, el autobús se detuvo abruptamente, lanzándonos hacia adelante en nuestros asientos. El motor gruñó y luego se apagó por completo. La oscuridad fuera de la ventana era absoluta, sin rastro de la carretera ni de la luna para iluminar el camino. Una sensación de inquietante quietud se apoderó del autobús mientras los pasajeros intercambiaban miradas nerviosas. ¿Qué está pasando?, pregunté en voz baja, pero nadie parecía tener una respuesta. Fue entonces cuando comenzaron a escucharse ruidos desde el exterior. Gruñidos y susurros, como si algo estuviera acechando en la oscuridad. Los pasajeros se aferraron a sus asientos, mirando ansiosos hacia las ventanas. A medida que los sonidos se intensificaban, una sombra oscura se deslizó por el pasillo del autobús, apenas visible en la penumbra. El pánico se apoderó de nosotros cuando nos dimos cuenta de que no estábamos solos en el autobús. Algo indescriptible y malévolo, estaba con nosotros. Las luces parpadeaban, y por un breve momento, pude ver los ojos brillantes y hambrientos de criaturas grotescas asomándose desde la oscuridad. Eran como sombras vivientes, con garras afiladas y bocas llenas de dientes afilados. El caos se desató cuando las criaturas se abalanzaron sobre los pasajeros, arrancando gritos de terror y dolor. Intenté mantener la calma mientras observaba horrorizado cómo mis compañeros de viaje caían uno tras otro ante las garras de las sombras. Me escondí debajo de mi asiento, rezando para que las criaturas no me encontraran. Las sombras llenaron el interior del autobús, su risa oscura y susurros incomprensibles llenaron mis oídos. Cerré los ojos con fuerza, esperando que fuera solo una pesadilla, pero el dolor y los gritos de los demás eran demasiado reales para ser ignorados. Cuando finalmente me aventuré a mirar, me encontré solo en el autobús. Las criaturas habían desaparecido, llevándose consigo a los demás pasajeros en la oscuridad de la noche. Estaba rodeado de silencio, roto solo por el susurro del viento fuera de la ventana. No supe cuánto tiempo pasé en el autobús después de eso. Perdí la noción del tiempo mientras esperaba, temiendo el regreso de las criaturas. Finalmente, cuando los primeros rayos del sol iluminaron el cielo, me atreví a salir. El exterior estaba tranquilo, como si nada hubiera sucedido. Me apresuré a alejarme del autobús, sintiendo el alivio de haber escapado de esa pesadilla viva. Desde entonces, evito tomar autobuses por la noche. La experiencia quedó grabada en mi mente como un recordatorio escalofriante de que, en la oscuridad, algo siniestro puede acechar, esperando a que te aventures demasiado lejos en su territorio. Y así, la memoria de aquella noche maldita sigue persiguiéndome, recordándome que las sombras esconden secretos aterradores que los ojos humanos no están destinados a ver. Y así llegamos al final de nuestro escalofriante viaje por el mundo de los autobuses malditos. Espero que esta experiencia les haya hecho sentir el mismo terror que acecha en cada rincón oscuro de nuestras historias. Antes de que se despidan, recuerden que incluso en lo ordinario, en lo cotidiano, pueden esconderse terrores inimaginables.
La próxima vez que aborden un autobús, miren a su alrededor, podría ser el inicio de una pesadilla que nunca olvidarán. Les deseo noches tranquilas, pero nunca olviden que, en las sombras, las criaturas esperan. Que sus sueños estén libres de monstruos, por ahora.